Spider-Man No Way Home pudo haber sido una película completamente diferente. Estamos hablando de ideas como el Duende Verde usando una armadura de Iron Man, Peter con el traje simbionte, Venom participando en la batalla final, incluso una versión de la historia sin multiverso donde Kraven era el villano principal. Sí, todo esto existió en algún momento del desarrollo de esta película, así que hoy vamos a meternos en las versiones descartadas de No Way Home. Pero para entender todo esto, primero hay que volver al final de Spider-Man Far From Home. La película terminó con JJ Jameson revelando públicamente la identidad de Spider-Man. Esto dejaba a Marvel y Sony con un problema enorme. ¿Cómo continuar una película donde todo el mundo sabe quién es Spider-Man? El desarrollo de la tercera película comenzó en agosto de 2019, pero justo en ese momento ocurrió algo que puso todo en peligro. Sony y Disney comenzaron a pelear por el dinero detrás de escena. El acuerdo original de 2015 le daba a Disney solo el 5% de las ganancias de las películas en solitario de Spider-Man. Cuando llegó el momento de renegociar, Disney pidió un acuerdo 50-50. Sony se negó y el 20 de agosto de 2019 se anunció algo que parecía definitivo: Spider-Man quedaba fuera del UCM. Esto obligó a Sony a pensar una historia completamente distinta, y ahí apareció un candidato perfecto: Kraven el Cazador. Con la identidad de Peter Parker expuesta, Kraven tendría la presa más peligrosa del mundo. De hecho, uno de los guionistas confirmó que Kraven apareció prácticamente en todos los primeros borradores del guión. Durante mucho tiempo, la tercera película de Tom Holland iba a ser una película de Kraven. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Solo 5 semanas después, Sony y Disney llegaron a un nuevo acuerdo, y Spider-Man volvió oficialmente al universo cinematográfico de Marvel. Fue en ese momento cuando empezó a surgir la idea que cambiaría todo: el multiverso. Sin embargo, incluso con esa idea en marcha, apareció otro problema enorme: la pandemia. Originalmente, Doctor Strange y el multiverso de la locura iba a estrenarse antes que Spider-Man No Way Home. Eso significaba que la película de Spider-Man iba a usar elementos que se introducían primero en la de Doctor Strange. Pero cuando los estrenos se invirtieron por la pandemia, los guionistas tuvieron que reescribir partes gigantes del guión. Por ejemplo, en una versión temprana del guión, América Chávez iba a ser quien trajera a los otros Spider-Mans al universo principal. Incluso existe un arte conceptual con la actriz, pero al final ese rol terminó siendo reemplazado por Ned y los portales. Ahora bien, tener la idea del multiverso era solo el comienzo, porque todavía quedaba algo muy difícil: convencer a Tobey Maguire y Andrew Garfield de volver. Maguire llevaba años sin actuar, y Garfield había salido de su franquicia de Spider-Man de la peor manera posible. Ni siquiera Tom Holland creía que iban a aceptar, pero cuando finalmente dijeron que sí, apareció otro problema más: cómo introducirlo sin que se sintiera puro fanservice. De hecho, la escena donde Ned abre el portal y aparece Spider-Man de Andrew Garfield fue una reescritura tardía del tercer acto. Los guionistas dijeron que la versión anterior del guión era básicamente un Deus Ex Machina, una solución forzada que resolvía la historia sin lógica, pero no todos los personajes planeados llegaron al corte final. Uno de los más interesantes fue el buitre. Había un arte conceptual donde Michael Keaton volvía como Adrian Toomes para ayudar a rehabilitar a los villanos. La escena nunca se filmó, simplemente por problemas de agenda del actor. Otro regreso importante fue el de Daredevil, interpretado por Charlie Cox. Aunque solo aparece brevemente, su aparición confirmó oficialmente al personaje dentro del UCM. Y hablando de villanos, hubo versiones del guión donde Mysterio volvía como uno de los antagonistas principales. Incluso existe un arte conceptual de una pelea entre Mysterio y el Doctor Strange. Uno de los momentos más impactantes de la película es la muerte de la tía May, pero esa escena también tuvo varias versiones diferentes. En una versión del guión, May moría dentro de una ambulancia mientras Peter la sostenía, pero filmar eso durante la pandemia era demasiado complicado, así que la escena terminó trasladándose al departamento de Happy. También hubo ideas mucho más locas, por ejemplo, los villanos robando tecnología de Tony Stark. En ese concepto, el Duende Verde usaba una armadura de Iron Man, mientras Electro conectaba reactores ARC para aumentar su poder. Pero para una de las ideas más ambiciosas era la pelea entre Spider-Man y el Doctor Strange. En lugar de correr en el Gran Cañón, la batalla habría viajado por escenarios de películas anteriores de Spider-Man, como el ring de lucha libre, el tren de Spider-Man 2 y lugares icónicos del sorprendente Hombre Araña. Pero lo más interesante tal vez sea esto: en los primeros borradores del guión, Venom iba a tener un papel mucho más grande. Los escritores incluso intentaron incluirlo en la batalla final en la Estatua de la Libertad,
pero al final decidieron que la película ya tenía demasiados personajes. También existe un arte conceptual de Spider-Man usando variaciones del traje simbionte, un traje negro clásico, otro con una araña roja y hasta una versión dorada que nunca fue explicada. Al final, Spider-Man No Way Home terminó recaudando 1.900 millones de dólares y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. Pero más allá del dinero, lo más importante que hizo fue cerrar el verdadero origen de Spider-Man del UCM. Ahora la pregunta es para vos, ¿qué versión de la película te hubiera gustado más ver? ¿Spider-Man con el traje simbionte, Venom en la batalla final o una historia completamente distinta con Kraven como el villano principal? Te leo en los comentarios.